regreso a las mañanas del 56. Señor Felipe Valdés tiene problemas con una cuenta. Con una cuenta que no le contaron. Pero Geuri Paula, no sé si fue que lo contó o no lo contó. Entonces parece ser que lo que le hizo fue un cuento. Y no fue. Dime, Felipe, que no entendí. Bueno, hay un asunto que está en la mayoría de la plana de los periódicos hoy, es la situación de la Cámara de Cuentas. Hay una posición partidaria del Partido Revolucionario Moderno que apoya la decisión de la Comisión de Diputados para que se le haga un juicio político a la Cámara de Cuentas. Y esta posición del PRM es rechazada por los dos partidos mayoritarios de oposición, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Hay un tranque. Bueno, la Fuerza del Pueblo y el PLD, que han hecho común acuerdo en esta posición, dicen que el PRM y el gobierno quiere pasarle un juicio político, destituir los actuales miembros de la Cámara de Cuentas para dar paso a otra Cámara de Cuentas que le sirva a su favor y que llegue ahí con previo compromiso para lo que serían sus objetivos. Pero el presidente actual de la Cámara de Cuentas no es del gobierno. Pero ellos entienden que ese está desacreditado. Ellos entienden, ellos tratan de protegerlo. Ellos duran 2 años protegiéndolo. Ellos parían esa Cámara de Cuentas. Eso es un parto de ellos. E incluso el actual titular de la Cámara de Cuentas es un hijo de un reconocido dirigente del PRM. Y el vicepresidente es de la Marcha Verde, que llegó ahí producto de un compromiso con el gobierno. Y ellos protegieron esa Cámara de Cuentas durante 2 años. Hubo denuncia del PLD, hubo denuncia de la Fuerza del Pueblo, hubo denuncia de todos los sectores sobre que esa Cámara de Cuentas era un sello bomígrafo del gobierno y del Ministerio Público, que además era inoperante, que además estaba parcializada. Pero 2 años duran el PLD y la Fuerza del Pueblo denunciando eso. Sin embargo, el gobierno no temperó. Sin embargo, el Senado de la República, que se le envió una carta, no dijo nada. Sin embargo, la Cámara de Diputados no dijo nada durante esos 2 años. Y ahora cambiaron de posición y la comisión que está investigando y que encontró faltas graves. Y entonces esto ha provocado un tranque, un lío. Dice la comisión del PLD y de la Fuerza del Pueblo que ante la Cámara de Diputados van a presentar un informe disidente a lo que presentó la comisión, y hay todo un tranque. Entre dimes y diretes, ya esto tiene un comportamiento, un matiz político, porque no es el gobierno, no es los diputados, no es el Senado, es una posición institucional del Partido Revolucionario Moderno de apoyo a ese juicio político. Yo creo que ahí como partido se le vio el refajo y se le fue la mano al gobierno, y en su propósito de accionar, si es como dice el PLD y si es como dice la Fuerza del Pueblo, que es para poner juez a su favor, que respondan a una agenda política de hecho. Adelante, Geuri Paula. Pero escúchame, una simple pregunta, pero ¿y ellos no podrían? Porque todo el mundo sabe lo que ha pasado en esa Cámara de Cuentas hasta el momento. Todo el país sabe lo que ha pasado. Entonces no podrían los 2 partidos ponerse de acuerdo para la escogencia del próximo, sin que tenga que ser el gobierno exactamente. No, lo que pasa es que para aprobar el juicio político se necesita una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y hoy en día el gobierno no la posee. No, ok. Yo me refiero a que en caso de que
se dio el juicio político y se van a destituir y se va a poner a otra persona. Esa otra persona no puede ser un consenso. Lo que pasa es que lo que argumenta el PLD y la Fuerza del Pueblo es que el documento, el informe que hace la Comisión de Diputados, que supuestamente encontró faltas graves, fue un documento que se hizo en la consultoría jurídica del gobierno y que se le mandó al presidente de la comisión para que leyera eso específicamente, que eso obedece a una, es lo que están diciendo la Fuerza del Pueblo y el PLD, pero que además que el gobierno es que quiere quitar. No, pero que además, y no sé si en términos jurídicos esto es posible, además dice el PLD y la Fuerza del Pueblo que tendrían el propósito de elegir no solamente una Cámara de Cuentas a su favor, a su agenda, sino que esa Cámara de Cuentas terminaría este año y sería para los 4 años más, que sería para garantizar la impunidad de un posible próximo gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Bueno. Es por ahí que está la posición del PLD y la Fuerza del Pueblo, pero lo que te digo que esto es con una mayoría calificada. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo mantienen esta posición, no pasa el proyecto, el juicio político. El PLD, el gobierno necesitaría 127 diputados para pasar eso. Bueno, mira, buenos días a los amigos televidentes, a los colegas. Saludo a la oposición. Lo primero es que el ver estas declaraciones de Eddie Olivares me traen recuerdos recuerdos que me generan nostalgia con relación a la posición del hoy partido del gobierno PRM. Yo recuerdo cómo ahora, cuando nosotros estábamos en pandemia, aquí se aprobaban un tiempo determinado de estado de excepción, en el cual durante ese tiempo el Estado podría establecer lo que era el toque de queda y otras medidas de restricción para contener la expansión del COVID-19 y lo que implicaba toda esta enfermedad. Y recuerdo cómo ahora que los diputados del PRM y parte de algunos legisladores de la Fuerza del Pueblo se opusieron a que el gobierno implementara, aprobara un estado de excepción, poniendo en peligro la vida de las y los dominicanos que en ese momento se encontraban atemorizados en sus hogares porque el mundo no sabía cómo lidiar con el COVID-19 y eso costaba miles y miles de muertes a nivel mundial. Y recuerdo como ahora que cuando veíamos esos reportajes de Francia, de Italia, de Estados Unidos, y que incluso se hacían virales los videos donde el propio gobierno del Estado de esos países llevaban carrozas y camiones llenos de ataúdes, y esa situación más la muerte de seres queridos, que quizás a mí no me tocó, pero a mucha gente le tocó perder sus seres queridos en el COVID. Esto nos sensibilizó al PRM para apoyar algo que sí era de rigor en ese momento, como lo era el estado de excepción. Entonces ahora me sorprende porque cuando yo veo al presidente en funciones del PRM, Eddie Olivares, apelar a querer que el PLD o que la oposición le apruebe un juicio político para destituir
a los miembros de las cámaras de cuentas, pues me parece contraproducente acusar a la oposición de insensato o acusar a la oposición de que no quiere transparencia. Porque cuando había un tema de fuerza mayor, ellos no apoyaron ni se pusieron del lado del pueblo. Y además de esto, quiero establecer que Felipe ha sido claro. Aprobar una Cámara de Cuentas o aprobar una nueva Cámara de Cuentas, que el proceso lo dice claro, que es una comisión del Senado que debe recibir las propuestas, evaluarlas y luego enviarlas a la Cámara de Diputados y luego vuelve a la Cámara del Senado para ser aprobada. Ese es el proceso y ya se hizo. Hacerlo ahora implicaría también extender esa directiva a por lo menos 3 años más del próximo periodo de gobierno, que le corresponde o no, le corresponda o no al PRM, ellos van a tener el control. Aparte de esto, entonces me voy al otro extremo. El decir que la oposición no quiere transparencia porque no le quieren hacer un juicio político con razones válidas a los miembros de las cámaras de cuentas, por razones válidas, y las razones las acabo de decir. Si usted aprueba que se elija una nueva Cámara de Cuentas, estaría comprometiendo 3 años de un gobierno, del próximo gobierno, que no le corresponde, que todavía no se sabe quién lo va a encabezar. Esa es una razón válida. Pero aparte de eso, ¿y por qué no le hacen un juicio político a Gloria Reyes con el escándalo de Supérate? ¿Por qué no le hacen un juicio político a Tony Peñaguaba con el escándalo de los 100 millones? ¿Y por qué no le hacen un juicio político al ex ministro de Salud Pública con el tema de la jeringuilla? ¿Y por qué no le hacen un juicio político a Roberto Furcal con el tema de educación? Es que nosotros estamos, y me voy a quedar hasta ahí, son casi 20 nombres que puedo mencionar aquí, incluyendo el tema de la juventud, del INAVIE. Óyeme, son como 20 casos que podemos mencionar aquí. El caso Heuri de Gloria Reyes, un caso que no está como los otros, que digamos, que puede decir que bueno, hace un tiempo que pasó, porque actualmente, la semana pasada, veíamos en la prensa que siguen agarrando jóvenes con el asunto de clonando tarjetas. O sea que el problema está vigente y eso no se toca. Entonces, aquí hay demasiados problemas por resolver. De alguna manera u otra, la Cámara de Cuentas tiene instrumentos propios como para sancionar a los miembros que no cumplan con su rol. Pero entonces quedaría este tema faltando un año como un tema político. Porque ahora fue que se vinieron a dar cuenta que la Cámara de Cuentas no estaba haciendo nada. O sea, porque fue ahora. Ahí es que voy, perdón, Diego, ahí es que voy. Es que se nota una intención por la parte última que tú dices. Esto no es un asunto nuevo. Esto no es un asunto que surgió en esta semana. Hace 2 años que la oposición y sectores de la sociedad vienen reclamando por algunos asuntos de inoperancia, pero además por una acusación que tiene el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez. Y en esa oportunidad, la gente de la sociedad civil escribió al Senado de la República, a Eduardo Estrella. Lo propio lo hizo al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Y nadie, el gobierno, no se percató de eso en ese momento, pero hace 2 años de eso. Y ellos no previeron e incluso protegieron a esta persona, lo protegieron. Fue el mismo PRM que lo protegió hasta hoy. Entonces de repente hay un cambio contrario a la posición y eso es lo que advierte la intención. ¿Por qué el cambio radicalmente de que hay que salir? Si eso se le estaba planteando al gobierno, se le estaba planteando al Senado, se le estaba planteando a los diputados hace 2 años, ¿por qué ahora? Deben explicar por qué ahora. Es lo que tienen que explicarle
a la población, al país, porque la población no se está tragando el cuento de que de la transparencia. Si usted quería transparencia hace 2 años, estaba. Debieron haberlo hecho. ¿Entiende? Lo que pasa es que no quieren decir que esta Cámara de Cuentas era un sello bomígrafo del Ministerio Público y del gobierno, y que se hacían auditorías ahí por encargo, como se denunciaron. Y parece que ese montaje que tenían con él ya no puede funcionar por el descrédito que tiene esa Cámara de Cuentas. Entonces dicen, bueno, si seguimos montando el guión que nosotros teníamos con esta Cámara de Cuentas que está desacreditada, la gente no nos va a creer. Entonces hay que cambiarla por personas supuestamente transparentes, por personas notables, que vengan a seguir la misma agenda, el mismo guión que tiene el gobierno preparado, que todo el mundo sabe que ahí hay cosas, expedientes que son serios, pero la mayoría son expedientes hechos, que todavía es la fecha donde el Ministerio Público no ha podido llegar a juicio de fondo, pero la maldad se ha hecho. Y ahora van a tener que tragarse sus propios errores. Bueno, el PLD y la Fuerza del Pueblo, en una táctica y estrategia, porque todo en campaña se vale. Dice, no, ustedes crearon ese tollo, terminen con el tollo, terminen que ellos cumplan los 4 años con el tollo, porque es un engendro de ustedes, es un parto de ustedes, porque es una irresponsabilidad hoy del PRM y del gobierno, que está planteando como partido un apoyo político, pero ellos son corresponsables porque eso es de ellos, eso es un parto de ellos, y ellos fue que propiciaron ese grupo que está ahí. ¿Entiendes? Porque el vicepresidente también es de Marcha Verde y tenía un compromiso del gobierno ponerlo ahí en la Cámara de Cuentas. Y duraron 3 años con esa agenda, pero no se pueden desligar. Si aquí esto ha salido mal, la mayor culpa de los 3 partidos, ¿quién la tiene? ¿Quién puso estos titulares aquí? En este caso el gobierno, el PRM, es que tiene la culpa. Bueno, vuelvo y reitero, el PLD, la Fuerza del Pueblo, estratégicamente dice, bueno, nosotros no nos vamos a meter en ese tollo. Ustedes crearon ese tollo, terminen con ese tollo. Cuando ellos cumplan en asuntos ya que no hay un proceso electoral montado, ya ha pasado el proceso electoral, con más calma, hay menos presión, hay menos circunstancias, pues... aparte de eso, Felipe, especificar que quienes van a elegir los miembros de la Cámara de Cuentas, los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, no van a ser. Pueden ser que coincidan, porque muchos van a repetir, muchos senadores, muchos diputados, pero en su gran mayoría no van a ser los que eligieron esta. Van a ser las nuevas autoridades, los nuevos senadores, los nuevos diputados, el nuevo gobierno. Esos son los que van a elegir la nueva Cámara de Cuentas, porque esta Cámara de Cuentas es elegida por 4 años. Entonces, lo que ellos están tratando de establecer aquí, es bueno que la gente lo sepa, señores. Eso es manipulación, eso es mediatismo barato. El usted decir que la oposición no quiere transparencia porque la Cámara de Cuentas tiene un problema que lo creó usted, y que la oposición no quiere apoyar para usted hacerle un juicio político, eso no le hace justicia a nadie. No le hace justicia a nadie, porque al final el juicio político no va a darle lo que el pueblo dominicano quiere. ¿Qué es lo que el pueblo dominicano quiere? Que cuando un funcionario de la Cámara de Cuentas, de cualquier estamento del poder, comete un error, sea sancionado, y si hay dolo en contra del Estado, entonces sea sometido a la justicia. Y eso no se da en este gobierno. Y no se da por un tema de la Cámara de Cuentas, no se da porque no existe la voluntad de que se dé. Porque no hay un solo sometimiento que nos puedan a nosotros enrostrar en la cara, decir, mira, este lo sometió el PRM de su propio gobierno. No hay.
No existe. El último que intentó ser sometido, que fue el de la lotería, fue sometido porque le robó a los empresarios. No porque le robó al Estado, le robó a los empresarios. Y aún así fue descargado. Exactamente, aún Oye, fue descargado. aún así No, y fue el orgullo de ellos es decir, no, tenemos un presidente con transparencia, desde que alguien, ellos dicen así, desde que alguien mete la pata lo quita. Tenemos Pero el tema una no llamada. quitarlo, porque siempre han quitado gente. Tenemos Una una llamada. llamada. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Eury, estimado líder, que un día Dios te permita así hacer alcalde más que hace. Eso. Pero no me busque problemas, Luis. No me importa. No, pero eso Me es para el gustaría. futuro, lo hizo para el futuro. Para el 28. Para el 28, Luis. Sí, claro, a futuro, porque es que la juventud capacitada, preparada, que opina, que da temas, que sabe hablar de esto. Uno está harto de oír gente que para quitar el hambre a la gente y para resolver los problemas que tengan el discurso en Eury, ahí que yo digo, yo voy a ir. Algo importante con ese tema es que me gustaría escuchar a alguno de ustedes cuál es su opinión, por qué una anterior presidenta de la Cámara de Cuentas dijo que por los recursos que se han perdido en este país se funda otra República Dominicana. Ustedes recuerdan esa frase, me gustaría ver si alguno de ustedes, porque no me acuerdo ni siquiera quién la pronunció. Gracias. Gracias, Luis. Felipe está buscando en el En el archivo. disco duro. En el disco duro. Yo también recuerdo, ahora mismo no recuerdo la persona, pero eso se dijo y eso es una pura verdad. El propio doctor Joaquín Balaguer decía que este es un país rico y mal administrado. Pobremente administrado. Aquí hay recursos, aquí se sabe que hay recursos que sobran. Aquí se sabe que no hay un manejo en términos en términos económicos, que la economía, lo que produce el país, se distribuya, que es el reclamo que se le ha hecho a todos los gobiernos. Aquí unos pocos llega mucho y a uno mucho llega poco. Bueno, eso fue una parte del discurso en estos días del candidato del PLD, Abel Martínez, y también del doctor Guido Gómez Mazara, que han hecho hincapié en eso. Ustedes saben que aquí muchísimas veces se ha dicho que aquí hay 5 o 6 familias que controlan el país. Que controlan el país. Que si tú quieres vender, tú te inventas, estamos aquí, Marino no está aquí. Está aquí, Marino. Ok, ya llegó. Entonces aquí los recursos del país están distribuidos entre unos pocos. Bueno, el PLD en su accionar quiso democratizar y ampliar lo que es la clase media, y la clase media creció en los gobiernos del PLD. Sin embargo, hay muchos que dicen que una de las grandes situaciones del PLD que originó su salida del poder es que dicen que estas 4, 5 y 6 familias de repente se vieron desplazadas por algunos ricos que salieron, que dice que fue producto de la política económica de los gobiernos de Danilo y de Leonel Fernández, y que de repente ellos se encontraron con personas que no eran tradicionales empresarios, que no tenían dinero, que le decían, pero yo tengo más que ustedes. Y entonces hay mucha gente que afirman que esos empresarios no le perdonan eso al PLD.
y que parte de la historia de la salida del PLD del gobierno obedece a esa parte donde el PLD, ustedes pueden ver que mucha gente de la clase media entonces tuvo acceso a bienes inmuebles que antes no lo poseía, que eso era propio de una clase aquí de 2 o 3 grupos empresariales. Sin embargo, han surgido empresas nuevas, empresarios nuevos que no son tradicionales, parece que lo ven como un error. Bueno, miren, para responder el comentario de Luis, yo tampoco, al igual que FIFO, no recuerdo, pero es una frase ya que se ha vuelto un cliché. Hay mucha gente que la usa, mira, nosotros somos ricos, y es que si nosotros analizamos lo que aquí se recauda en impuestos, y entonces lo que se le devuelve a la gente, nosotros tenemos cómo cambiarle la vida a las y los dominicanos. Lo que pasa es que hay intereses, tal como decía Felipe, hay un monopolio que acapara, que abarca todo lo que tiene que ver con el comercio en la República Dominicana. Nosotros hemos creado, si se quiere, magnates aquí en la República Dominicana que lo controlan todo, que lo venden todo, que son los que hacen las carreteras, que son los que hacen lo que le suplen, lo que le venden al Estado, que son los que suplen a los supermercados. La clase no se suicida, la clase se cuida entre sí. Fíjense, por ejemplo, que antes, y pongo el ejemplo porque algo que se ha ventilado mucho es que este es un gobierno de ricos y que gobierna para los ricos, que gobierna para los popis. Antes, por ejemplo, existían muchos comercios que podían venderle a la gente que tiene la tarjeta de Supérate. Eso en este gobierno se ha reducido. Y entonces, en vez de promover que los microempresarios vendan los combos de Inepre, te lo llevan a los supermercados. A la grande cadena de supermercados, para que la grande cadena se suplan. Esto en detrimento de la población vulnerable, de los micros y pequeños empresarios. Por ejemplo, cuando se habla de mala administración, aquí, por ejemplo, yo pago en un apartamento pequeño cerca de 1,000 y pico de pesos de luz. Sin embargo, a las grandes empresas se les hace exoneraciones. De combustible, óigame, de todo. En el tema del combustible, yo tengo que pagar un galón de gasolina a casi 300 pesos. A los ricos se lo exoneran. Entonces, esa es como la desigualdad que a veces el pueblo dominicano dice, aquí hace falta un Bukele, como que ponga todo de arriba para abajo, que ponga el asunto inverso. Un diputado, por ejemplo, un senador, tiene privilegios que al final tú dices, bueno, yo con lo que gano, con mi sueldo, yo tengo que pagar servicios, telefónica, tengo que pagar luz, tengo que pagar internet, tengo que pagar, en el caso, todos los servicios básicos, tengo que hacer compras. ¿Qué pasa? Que a ellos se lo dan todo. A ellos le dan combustible, le dan bonos para ir al supermercado, le pagan colegio. Entonces, todo eso es lo que crea la desigualdad, porque entonces a mí me van a hacer más pobre y a él lo van a hacer más rico porque su sueldo no lo toca. Su sueldo lo puede invertir en X, en Y, negocio, en bolsa de valores, pero el sueldo mío yo tengo que dejarlo en el... O sea, yo tengo que pagar todo y ellos no pagan nada. Y esa es parte de la desigualdad. Yo decía aquí hace unas semanas que yo me gustaría como que aparezca un legislador que proponga que los regidores, incluso los propios, que va a ser difícil porque nadie se va, ¿verdad?, a autoperjudicar. Óigame, que los regidores sean honoríficos. Que los regidores sean honoríficos, que no reciban ni gasolina, que no reciban un salario y que no reciban ayuda. Que vayan entonces a cumplir. Que le quitaran el sueldo y que si le dan promo los combustibles para que ellos se trasladen a hacer sus diligencias. No, que sean sin sueldo. Óigame, que sean honoríficos. Yo estoy de acuerdo que los regidores sean honoríficos. ¿Tú sabes para qué? Es que no porque
Habría que pensar. No hay que salir a buscar a nadie. Porque es que hay gente que sí tiene intención de hacer algo en la municipalidad. Y hay otros que andan atrás de cobrar un sueldo o de seguir pegado en la teta. Es distinto. Yo creo que nosotros limpiaríamos la política. El día que aquí, creo que en Europa se dio un caso, ahora no tengo claro el país, donde el presidente le quitó todos los beneficios a los congresistas. Bien hecho. Óigame. El día que los regidores sean honoríficos, ningún ingeniero consigue una contrata. Se la dan a los regidores. Ahí liquidan su sueldo. Ahí liquidan su sueldo esos 4 años. No, mire, yo voy a decir, tú decías Heuri. No, pero yo lo digo de corazón. No, el asunto Yo lo digo de corazón. A mí me gustaría que vuelvan a ser honoríficos. ¿Tú sabes para qué? Para descongestionar el sistema político de los que andan atrás de hacerse ricos, porque es un asunto lógico. Pero si yo voy a ser regidor y me van a dar tantos beneficios, pues yo voy a ser regidor, porque imagínate. En estos días yo tuve una conversación con un empresario, voy a aprovechar para decirla aquí, con relación a, nosotros lo visitamos, y él me dice, Heuris, tú tienes buena propuesta, tienes buen discurso, tienes mucha capacidad, pero a ti te falta el dinero. Y yo pienso que tú tienes que tener un 50-50, tú tienes que tener capacidad y tienes que tener el dinero, porque si no, tú no vas a ganar. Y yo le digo, pero mire qué interesante, usted tiene dinero, ¿por qué usted no se presenta? ¿Por qué usted no aspira? Bueno, porque es que yo no me visualizo, no tengo dominio de la política, no tengo propuesta ni tengo capacidad para eso. Entonces yo le dije, mire, usted sabe qué es lo que pasa, que entonces el dinero resulta que no es imprescindible. Es importante, por todo, porque en la campaña se gasta, en todo tú tienes que gastar en publicidad, tienes que gastar en actividades, tienes que gastar, se gasta. Ahora, no es lo determinante. Aquí lo determinante es usted tener una vocación de servicio, usted tener una buena propuesta y usted tener la intención de ir a cambiar y a dignificar la vida de la gente. Yo pienso que eso es lo primordial. Entonces le respondí lo siguiente. ¿Usted sabe qué pasa? Que el dinero yo no lo tengo, pero está en el banco y usted lo tiene. Y así como usted, hay muchísimos empresarios que nos aportan y nos ayudan. Ahora dígame en qué banco usted puede ir a buscar capacidad. Dígame dónde usted va a encontrar, dónde usted puede ir a comprar vocación de servicio, dónde usted puede ir a comprar propuestas. Entonces esa es la diferencia. Y quise hacer esta anécdota porque se da. La política está muy clientelar. La gente piensa mucho en dinero. Pero, y el dinero es importante. Ahora, no es determinante, porque entonces si no, le vamos a dejar el escenario a los empresarios, a los narcotraficantes, a los que sí tienen dinero, para que vayan a tener más dinero, no para que vayan a trabajar para la gente. Así que grábense eso. Regidor, pero aquí entre nosotros, a propósito de ese comentario, usted cuando visita a los compañeros, ¿usted da café? Yo doy de todo. Y sobre todo mucho amor. Había un político que abrazaba, mira. Hay un político aquí de Santo Domingo Norte, que el hombre abrazo. Y de palmadito. Déjame decirte fijo. Juana lo conoce. Claro. Él abrazaba a Juana, que le sacaba el aire. Entonces, déjame decirte algo, Felipe. Déjame decirte algo. Que en el caso de nosotros tenemos una ventaja, que de alguna manera u otra estamos en una organización política disciplinada. No debería decirlo aquí, pero ya eso es un secreto a voces, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Claro. Y que mucha gente de verdad tiene criterio. Yo quiero incluso aprovechar para resaltar esa cualidad de aquí, que tiene criterio. Hay gente que no anda atrás de un peso, ni anda, que está apoyando de corazón. Contrario, yo tengo unos amigos en el PRM que dicen, mira, yo no aguanto. La logística. Porque donde quiera que yo voy es cuarto. La gente está desesperada y tú lo invitas a una cosa y dices, lo mío.
por eso estamos como estamos. Y por eso Porque estamos lo que como piensa, estamos. Porque si el que eso te da no un tiene- peso hoy, mañana no tiene compromiso contigo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas y te sientas con un empresario de asuntos ilícitos, por ejemplo, y de repente ve a tu FIFO, ¿verdad? Que era un hombre serio, levantando la mano para que le aprueben el drink al capo del barrio. Y tú dices, coño, ¿y cómo FIFO está haciendo eso? Bueno, es que ustedes lo obligaron a eso. Eso es Porque así. ustedes lo obligaron a que FIFO fuera a buscar los cuartos donde ese tipo, para entonces a conseguir el apoyo tuyo. Eso es así. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar en la República Dominicana, porque aquí se le perdió, aquí se ha contaminado todo, se ha dañado todo. Sí. Y en una sociedad así, señores, por más que usted quiera cambiar, no va a cambiar. Sobre todo, Heuri, porque hay veces que seguidores de aspirantes a diputados, a alcaldes, a regidores, una vez estas personas ganan, entiende que no le cumplieron. Entonces, a veces se ha hecho un análisis sobre esto. Y es que si usted hace política con una gente y esa gente, para usted votar por ellos o para usted hacer política, tiene que pagarle, cuando él gana no tiene compromiso con usted. Exactamente. No, además que si No tú- tiene compromiso con usted. Pero si yo te pagué tu trabajo político. Y tú hiciste compromiso para tener ese dinero de pagar, entonces ahora tú tienes que, cuando ya ganaste, sentarte a pagar lo que A pagar debes. lo que debe. Entonces dicen, mira, No, ya, no. él ganó y me soltó. No sigan hablando de cosas negativas, cuando viene a ver nos retiramos. Señores, será hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos.